y bienvenidos a... ¿Qué estamos bienveniéndonos? ¿Dónde estamos y por qué estamos acá? No sé. Al nuevo podcast, sin No, nombre. el podcast de siempre, de charlas técnicas. En Ya sea de español, AWS o de lo que caiga, ¿no? charlas técnicas. Lo que sea. Charlas técnicas en general. En general, ¿y con quién estamos? Los tres. ¡Yeah! Nuestros mosqueteros. Sí, sí, para los que De nos vuelta. decían que nos extrañaban. Bueno, Ha Pues pasado sí. bastante tiempo, ¿no? Desde que tú, Marcia, te fuiste de baja maternal, que todo va muy bien por lo que hablamos y eso. sí. Aquí la jefa que me contrató y me dejó tirado a los 3 meses, me largó de a otra compañía. Y vos le tocaste la puerta a San Pedro. Exacto. Y Dijiste, hoy. sí, de una Vaya experiencia viaje. en el límite, digamos, ¿no? Ay, ay, ay. Pues sí. Bueno, Y mira, después de tantas aventuras, aquí estamos otra vez de nuevo. aquí estamos otra vez de nuevo. ¿Y qué hacemos? Es una gran pregunta que nos venimos a responder en este episodio primero de la temporada 6, piloto. No sé si alguna vez verá el aire. Ya lo decidiremos. Episodio 0. Episodio 0, en el cual vamos a decidir qué vamos a hacer con este podcast y nos encantaría después que ustedes nos cuenten en los comentarios qué deberíamos hacer también con el podcast, porque básicamente fueron sus pedidos y toda la atracción que sigue teniendo el podcast en el día a día que nos juntó acá de vuelta. Y dijimos, no puede ser que la gente siga acordándose del podcast, se siga acordando de nosotros, nos pregunte dónde estamos y bueno, dijimos, vamos a volver. Y las charlas, que yo creo que también eso ha sido una de las cosas que nos trajo juntos otra vez, que lo decíamos, seguimos teniendo charlas técnicas, lo que pasa es que ahora las tenemos en privado. Sí. Entonces, ¿por qué no las grabamos? Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? En lugar de tener una charla técnica en privado, vamos a grabarla y Monetizarlo todo, ¿no? a ver qué pasa. Claro. Pero yo creo Pero que, sí. que en el mundo este de la inteligencia artificial, donde todo está escrito por ChatGPT, Claude y todos estos amigos, tener contenido más puro, sacado directamente de nuestro cerebro, al menos puede ser una charla entretenida para los que están paseando el perro, ¿no? Bueno, eso de momento hasta que alguien copie nuestra voz, cree avatares y nos empiecen a replicar por ahí en Oh, El redes. día que el avatar se ría como yo, ahí ya tiro la chancleta y me voy. pues sí. Mira, el otro día leía que utilizamos inteligencia artificial ahora para crear contenido y luego utilizamos inteligencia artificial para hacer resúmenes del contenido, para no tener que consumirlos. En plan, ¿hay alguien ¿Por, todavía por qué no se lo pasamos en envuelto? Assembler y nos ahorramos el intermediario? Directamente. Sí, es. Así que, pero bueno. Pero Así hay estamos. mucha demanda. Es irónico que con todo el contenido que se genera y todo el contenido que se procesa para hacer resúmenes, eh, es increíble cómo ha cambiado el mundo. Sí, lo que estamos viendo que dices de hasta ahora las IAs aprendían de lo que nosotros habíamos escrito y todas las cosas listas o la bazofia que hemos puesto ahí en internet. Ahora, si son ellas mismas las que generan el contenido y siguen aprendiendo de ellas mismas, como que no pintamos nada, ¿no? Yo ya voy buscando alternativas como plantar patatas, pero ya hay robots que plantan patatas mejor que uno. Entonces se empieza a poner muy complicado. ¿No habéis visto el vídeo que mandaron, que era rollo Black Mirror, que salía Elon Musk, Sam Altman, así gordos, charlando de la IA, cómo ha cambiado el mundo? Y yo se lo decía a mi mujer, digo, está hecho con IA y tiene su gracia, pero yo creo que es el futuro al que vamos, ¿no? Al que todos tengamos un sueldo universal, que digas, oye, ganáis tanto, $1.000 o $2.000, por poner un ejemplo, ¿no? Y si quieres ganar más, te tienes que montar en la bicicleta para pedalear y alimentar la energía de las tarjetas. Como el episodio. Sí, sí, o sea, es tal cual. Y yo decía, coño, aquel de Black Mirror que hablamos del 2000, ¿qué era? ¿De 2012, 2013 la serie por No ahí? hace tantos, yo creo que incluso menos, ¿eh? O menos. Y de repente digas, coño, no estaba tan descabellado
al ritmo al que estamos yendo con todo el tema de ella, etcétera. Pero bueno. Capaz este es el primer momento que las mujeres empiezan a ganar por hacer las tareas domésticas de la casa, porque todavía no hay ningún robot que pueda hacerla bien. ¿No vieron el robot ese que lanzaron que estaba gestionado por gente a teledistancia? ¡Ay, calla! Así buenísimo. que mis años de licencia maternal van a pagar. No lo sé, no lo sé. Decían que había un estudio reciente que decían que la adopción de inteligencia artificial es más lenta. Creo que era en el mundo de open source, igual que tú lo has visto. Decían que la adopción de inteligencia artificial era más lenta entre las mujeres, pero que luego cuando la adoptaban eran mucho más eficientes. Hacían mucho más Hombre, seguro mejor que uso. más eficiente, seguro. Ya te digo yo por lo que Pero veo. yo aluciné, pero yo me quedé en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué es más lento y por qué es luego más rápido? No entiendo. Pero sí. Yo lo que pasa es que creo que, joder, mis hijos me preguntan mucho, ¿eh? El mayor con 15, ¿para qué voy a estudiar? Tal, digo, no, es que hay que saber cómo usar la IA y todo lo demás, a Claro. pesar de que ya te haga muchas tareas, porque hace poco se tenía que leer un libro, ni se lo leyó, y llegó, lo castigué, lo típico bronca padre, hijo, tal. Y llegó y dijo, he sacado un 9,5. Digo, coño, un 9,5 sin haberte leído un libro. Y dice, le he preguntado a 4 IAs distintas un resumen, me los he leído y se lo he contado a mi manera. Y yo decía, Al joder. final aprendió. Decía un compañero, decía, coño, ¿te quejas si nosotros éramos del rincón del vago? ¿No? Que salían los deberes y ponían ahí los ¿Te acuerdas del rincón del vago? Yo me acuerdo. Yo también. Esto es la evolución. Lo que pasa que sí que se me ha caído el chute para los posibles infartos que hay que llevarlo. No haga falta. Sí. Tanto te estresamos. No, pero lo que sí le contaba a los niños es, fíjate que algunos aquí en esta conversación pintamos canas. Marcia yo creo que es la más bonita de los que estamos. Jamás. Pero hemos visto muchos cambios tecnológicos. Desde la entrada de Internet, cómo ha evolucionado, sufrimos la burbuja de las .com, etcétera. Y el caso es que en cada cambio siempre se mantenía el conocimiento como factor válido, ¿no? Y ahora hemos llegado a un punto en el que el conocimiento es una commodity o vale cero, porque ya la IA sabe más que tú. Y a pesar de que la gente piensa que vamos a ir todos al paro, yo creo que vamos de una economía de conocimiento a una economía de innovación. Que ahora realmente el que tenga la idea y sea capaz de ejecutarla va a ser el que se lleve el gato al agua. Y lo hemos visto con Peter, el de Open Cloud, que casi se forra. Bueno, se ha forrado, se ha ido a OpenAI, pero podía haber montado su propia empresa en ese sentido. Y tengo esa sensación de que en las .com las telcos invirtieron miles de millones y las que se llevaron la pasta fueron las de servicio, Google, Amazon, etcétera. Y ahora son Google, Amazon, etcétera, las que invierten en infraestructura en IA y la pasta pues se la llevará Anthropic, Mistral. O sea que Nvidia. esto se siguen repitiendo patrones, ¿eh? Sí. Yo creo que el conocimiento capaz no es el nivel de detalle que tenías que tener antes, pero sigue siendo importante. Porque cuando uno hace un prompt o habla con un agente, es súper diferente cuando no tenés ni idea lo que le estás preguntando, el resultado que te da, que cuando le puedes hacer una pregunta o le puedes hacer una consulta específica con las palabras claves, con el detalle, con la validación de la respuesta. Es otra respuesta totalmente distinta y también, a ver, no sé esto de que sea tan gratis usar la IA, yo creo que es algo que es como la primera dosis es gratis, porque en algún momento este precio va a subir. Seguro. Y bueno, define gratis también. Yo creo que pagamos de otras formas. Pagamos de otras formas, pero por $20 a veces tener, no sé, miles de tokens gratis y poder hacer 200 millones de experimentos, yo creo que va a llegar un momento que vamos a entrar como en el FinOps de la inteligencia artificial y bueno, y tener las habilidades para poder hacer las preguntas de la forma más eficiente y con menos vueltas también va a valer. Fíjate, en Gmail, por ejemplo, te daban una cuenta de correo simplemente aceptando 25 páginas de condiciones en el que prácticamente le vendes tu alma al diablo. Aquí, en cambio, no solo le estás vendiendo tu alma al diablo porque están usando esa información para entrenar su propio modelo, sino que encima te cobro. Porque, y además, ves que ninguna tiene beneficios, que todas van,
OpenAI pérdidas de 8 billones cada no sé cuántos meses. Anthropic igual. Y es como un ciclo de burbuja, de uno le compra tarjetas, el otro se compromete a invertir. Y es una burbuja, bueno, no creo que sea una burbuja, todo el hype sí lo hay, pero sí es cierto que esto va a cambiar la forma en la que dentro de 2 años miremos para atrás y flipemos de cómo ha cambiado todo y cómo hacemos cosas que antes no hacíamos, de distintas maneras, ¿no? Pero ya, yo miro para atrás hace 2 años y flipo. O Bueno, yo es que sea, si miro para atrás veo a San Pedro, con lo cual... vos no mires para atrás, no, vos solo para adelante. sí, sí. Pero Pero bueno, pero también condiciona, yo creo, y yo creo que esto lo vamos a ver más en, como dices tú, Guille, en las nuevas generaciones, porque nosotros sí innovamos, jugamos, aprendemos y ¡oh, qué diferente! Pero las nuevas generaciones, y yo creo que es donde está el riesgo, que aprenden solo conociendo un mundo donde existe la inteligencia artificial y no saben lo que es el mundo sin la inteligencia artificial y les condiciona porque no decían lo no mismo del tienen. diario, de la Encarta, de la Wikipedia. No, y no tienen el mismo, no han desarrollado el sentido, no han desarrollado el juicio de, oye, que igual se equivoca, oye, que igual, lo que dices tú, ¿no? Pues le he preguntado cuatro y hago un resumen. Pero ¿y si hay algo que, porque hace mucha desinformación, la inteligencia artificial alucina y asume y a veces pone relleno? Y si no tienes esa capacidad de discernir es correcto o es incorrecto o voy a cuestionar todo, y ya vivíamos en un mundo antes de la inteligencia artificial donde muchas veces no cuestionamos y deberíamos, no cuestionamos lo que leemos en social media, no cuestionamos lo que leemos en las noticias, nos lo comemos todo como nos lo dan. Y con la inteligencia artificial esto es todavía peor. Y yo creo que estas nuevas generaciones, si no desarrollan esa habilidad de cuestionarlo todo y dudar y incluso decir, no, esto es incorrecto, este es el futuro que yo digo, tienen que aprender a hacer esto. Y yo por eso creo que lo que decías, Marcia, de tienen que aprender las habilidades, no que lo va a hacer todo. Porque es que si no, ¿cómo van a saber cuando se equivoca, cuando no, cuando pues está rellenando? Si no Pero sabes hacer eso, pues podemos te lo tomas todo como, bueno, válido. llevarlo al mundo de AWS. O sea, si vos no sabés, y yo lo veo a veces mucho con la gente que estoy mentoreando, que les hablan con las inteligencias artificiales, le piden arquitecturas y les devuelven cosas que vos decís, esto es lo genérico o es estándar, pero tiene errores aquí, tiene errores acá. Te vas, Detalle. desplegás esto, te va a salir $200 por mes, vos no sos una enterprise, ¿realmente necesitas esto? O sea, hay tantas preguntas para hacer a lo que retorna que, no sé, estaría bueno saber cómo funcionan los servicios, qué necesitas. Y ahí es cuando si vos le haces una especificación súper clara, le decís, bueno, yo necesito esto para esto, con este tipo de servicios, con este tipo de pricing, para este tipo de request, para no sé qué, no sé cuánto, te da una arquitectura con sentido y para tus necesidades, ¿no? Pero le tienes que guiar. Yo creo Le que tienes ahora, que guiar. de hecho, fíjate, uno de los temas de la IA que comentamos bastante es el tema de los validadores, ¿no? Que hay una ventana todavía en el que se está reduciendo equipos que antes eran de 20, ahora con 4 y la IA lo haces, ¿no? Incluso esos 4 dentro de un tiempo serán solo 2, porque ahora mismo lo que los estás usando es de validador, de chequea que la información sea correcta, que no meta la pata, que... O sea, reinforcement learning con human feedback. Mm. Y a partir de ahí llegará un momento en el que 4 no, serán 2, luego serás tú con un ejército de 20 agentes. Lo que no tengo tan claro es, eso consume. Y consume recursos, y de hecho fue una de las razones por las que yo me fui al equipo de computación eficiente, de cómo intentamos democratizar la IA para que no sean 4 empresas las que controlen todo, sino que tú puedas usar la IA pues para montar tu negocio, para gestionar las actividades de los niños y tener un control del caos. Porque en mi caso, con 3 críos, pues actividades extraescolares, cuando juegan partidos. O sea que yo creo que ayuda, pero ahora mismo también se pierde mucho tiempo en esa verificación y validación, ¿no? Sí, sí. Bueno, el futuro, ya lo dicen, ¿no? Que el futuro es, en lugar de desarrolladores, en la orquestación de los agentes, ¿no? Pero de nuevo, si no tienes la experiencia de
de saber lo que tienen que hacer, cómo vas a orquestar, cómo vas a decirle a los agentes lo que tienen que hacer si tú no sabes lo que hace falta hacer. O validar los pull requests que hacen los agentes y... Mira, ahora que has dicho pull request, otra conversación que tuvimos en KubeCon, hablando con el comité, con el SIG y la gente del Chair Committee y tal, yo decía, ¿qué necesidad hay de seguir abriendo pull request con código? Es decir, porque el código se sigue generando y ahora todo el mundo quiere tener el batch de colaborador, maintainer, etcétera, y se ha incrementado el número de issues y de pull requests en GitHub, por ejemplo, que es abrumador, pero lo sigue validando una persona, con lo cual no dan abasto a todo lo que hay. ¿Por qué en lugar del código lo que no cambiamos el modelo y empezamos a aceptar las ideas? Oye, plantéame la arquitectura, qué feature, cómo la quieres, cómo planteas tú el ecosistema de esa funcionalidad. Y yo, que ya tengo mi ejército de agentes que saben cómo hacer el pipeline, pasar los chequeos de seguridad, de policies, de gobernanza, de todo, simplemente cojo esa idea, la implemento, que funciona perfecto y aporta, haces un merge y punto. Le das el crédito a quien te ha dado la idea, pero te quitas de en medio el tener que estar asumiendo un código que no puedes. Eso exactamente lo escuché de Mark Brucker, uno de nuestros distinguished principal super engineers de AWS, en un podcast que hablaba, él trabajó construyendo Kiro y hablaba de este spec driven development, ¿no? Que lo que hay que validar es el spec. El código hay que pensarlo como assembler, o sea, nosotros no vamos por el mundo validando el código de bajo nivel que se genera en el compilador, o sea, nosotros asumimos que lo que se genera arriba está bien, y lo decía exactamente así, vos tenés que crear un spec que tenga todas las partes correctas, la especificación de requerimientos, de validación, de bla, 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 y eso es lo que te va a llevar al proceso de hacer el código, de hacer los tests, de hacer los despliegues, y es lo que tenés que mantener y validar. Lo demás es como, bueno, secundario y es lo que hace que funcione todo, pero no es lo que realmente tenés que ir validando vos. Y me pareció un poco interesante, pero ahí hay una cosa que me choca y no sé, capaz la experiencia me dice lo contrario, pero el código de Assembler es determinista y el código generado por IA generativa no es determinista. O sea, hay algo ahí fluffy que siempre puede, no sé, un compilador siempre genera lo mismo. Sí, pasa que ahí ya entramos también, por ejemplo, en temas de IA, en los motores de Retrieval Information, los IRs, que no son deterministas, se hacen por aproximación de redes neuronales, ¿no? La semántica, lo más parecido a... De hecho, solo he visto uno, porque el protocolo que usa todo el mundo es BM25, y es una semántica por aproximación. Pero encontré a un tipo que hizo una fórmula matemática, y de hecho hizo un paper que me lo pasó, y le dije, ni lo publiques, monta tu propia empresa, y el tipo ha montado su propia empresa. Que te den share. Claro, porque cuando tú puedes indexar 200.000 documentos usando la tarjeta gráfica de tu portátil y en la indexación tarda un poco más que BM25, pero luego te lo zumbas en cualquier framework, en benchmark de Bayer, que son como distintas, pues tienes de finanzas, de healthcare, tal, y normalmente los motores de retrieval o son rápidos o son certeros. Encontrar no puedes tener las dos. Rápido y certero es complicado. Coño, y este tío fue capaz. Y viendo lo que hacía, era todo matemáticas. Decía, nadie ha llegado al punto de haber estudiado esto a fondo. Entonces yo creo que el tema de determinista o no va a ir evolucionando. Si los motores y la información que tienes ya tiene calidad, el motor es determinista en cuanto a los resultados que te obtiene, cambia mucho la película, ¿eh? Ahí sí cambia mucho la película, porque ahí ya nos aproximamos más a código compilado, por ejemplo, para código, ¿no? Pero ¿cuánto estamos de cerca de esto? Porque la realidad de hoy en día es que la mayoría de IAs, el código que generan, y yo creo que lo hemos visto con muchas de estas startups que empezaron, prometieron, y luego la realidad pues demostró que no estaba todavía, no estamos ahí como voy a poner un prompt y me crea una aplicación y a la producción. ¿Cuántos se han forrado sacando eso? Muchos se han forrado diciendo eso, pero ahora se están desforrando.
Hombre, es interesante. Tú cuando ves la parte de observabilidad de IA, por ejemplo, antes era correlación, ¿no? Métricas, trazas y Mm, logs, correlo y digo, el problema está y viene de aquí. ujú. Ahora con la IA no es el time to first token o el time to output, etcétera, sino, oye, que esto genera una respuesta que a lo mejor la ha generado mal y ese es el eslabón de entrada de otra secuencia que tengo que hacer. Entonces yo creo que cambia todo, va a cambiar hasta la forma en la que hacemos observabilidad en ese sentido, aunque también es un Pero poco ¿y cada cómo, tema. pero y volviendo también entonces a cómo preparamos a las generaciones que empiezan o que están ahora aprendiendo todavía? Porque hace falta un montón de conocimiento. Jo, yo cuando empecé a trabajar en operaciones, ¿tú te acuerdas de tu primer desastre? Yo me acuerdo y era caos puro. Yo estaba Sí. en pánico, en plan, yo no sé lo que tengo que hacer, que alguien me diga algo, miro logs, pero era caos. Y luego empiezas a crear esa experiencia que te da el instinto, pues las lecciones aprendidas que te dicen esto va a ser esto. Y toda esa experiencia, que cuando no la tienes, me parece que hace falta esa experiencia para luego poder trabajar con IA de forma eficiente. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? ¿Cuál es el camino si no es a través de, si la IA te hace todo lo que tienes que hacer, que en teoría es lo que te prepara? Pero capaz hay un camino que no conocemos todavía, Sí, sí, porque no, por me eso me pregunto imagino cuál que será cuando el... nosotros arrancamos, los ingenieros que ahora están jubilados dirán, estos chicos que ya tienen estas interfaces visuales y no tienen que programarlo todo, que no aprendieron no Fortran. aprendieron, no entienden cuando les falla. Y, a ver, yo creo que la transición es lo más difícil. Van a ser estos años que estamos viviendo es el Mm, momento de transición y yo creo que va a afectar mucho si las empresas deciden no contratar juniors, por ejemplo, ya y está pasando. va a haber un gap ahí de experiencia que se va a perder. Este, Eso es un problema porque si a ti no te sustituyen, al final tú vas a trabajar más allá de tu edad de jubilación, sí. porque no va a haber. ¿Quién te va? Claro, ¿cómo no te va a permitir? Sí. Yo creo que hay carreras, por ejemplo, como humanidades, filosofía, etcétera, que vuelven a tener relevancia. Con todo Mm, el tema de IA, la ética, hacia dónde vamos, cómo aseguramos. Ayer leía que alguien de Google se había alargado después de 10 años porque tenía una línea roja que era no trabajo en ningún proyecto o compañía en la que se utilice esto para armas, Mm. para temas militares. Y el tío públicamente en uf, LinkedIn vino a decir que me largo precisamente porque hemos pasado esta línea roja y no quiero ser partícipe de ello. Joder, tener esa ética, yo creo que hay que retomarlo, porque vamos hacia un mundo, bueno, ya lo hemos visto, en Ucrania ya hay dos humanoides haciendo pruebas de cómo es en combate. ujú. Estaba el Boston Dynamics, aunque había una empresa americana que se llamaba, tenía el V60 creo que se llamaba o algo así, que ya llevaba armamento el robot y era Bueno, militar. pero los drones Sí, cada los vez son drones ya más son... automatizados y obviamente no son 100%, pero cada vez tienen más y más autonomía. Sí, y Bueno, ahora, ¿cuál es esa empresa que creo que Amazon compró la empresa esa que hacía estos robots para casa, bueno, uso doméstico. ¿cuáles? No sé si lo visteis. Eh, Sí, hay uno pequeñito blanco, ¿no? Que tiene como la sí, cabecilla muy cookie, sí, que le han puesto también así expresiones más simpáticas. sí, iba a decir más humanas, pero no sé si. No sé. Pero los Pero robots de uso es doméstico todavía les falta un robots, ¿no? montón. Pero fíjate, yo los robots sí lo veo bien para casos de uso como gente con Alzheimer, en el que Mm, recuerden que ciertas necesitan voces, ayuda, sí. telemedicina, el que el doctor se pueda conectar y puedas hacer Mm. ejercicios de que alguien te lance una pelota. O sea, yo creo que hay casos de usos en los que la tecnología y todo esto va a ayudar mucho. Evidentemente, también hay una rama totalmente que pasa en lo de siempre, ¿no? Está el yin y el yang, ¿no? Y Ya, hay bueno, cosas ahí es que... inevitable, somos Y sí. humanos. sí. Pero Y también también hay veo, mucha plata en el Shan, claro, el problema es que la plata está en del la lado En parte... ese oscuro. lado. Sí, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que acá tenemos un buen popurrí de lo que puede ser este podcast. Un poco de todo.
Esto creo que es un buen ejemplo de lo que podemos traer una vez por mes o 2 veces por mes, depende de cómo vayan nuestras agendas, sin tampoco, no sé, una fecha fija, no es los lunes por la mañana nos van a tener, no hay presión, Sí. vamos Pero es a... que también eso, fíjate, hasta eso creo que debería ser recurrente en el sentido de yo me he enganchado en el tiempo este que he estado Sí, de baja a mogollón de podcasts, entrevistas, tal, y le vas pillando el truco de, vale, este publica los viernes, ¿no? O cada 2 semanas, tal. Y llega un día en el que no publica ese día y, joder, te genera ansiedad. ya lo Y, coño, sé. este cabrón no ha publicado hoy, ¿qué coño ha Es verdad. pasado? ¿Sabes? Yo Pero tenía un podcast que vamos a escuchaba que intentarlo. era mi favorito y hubo una semana que dejaron y luego explicaron, volvieron y explicaron, pero estuvieron como 2 semanas, hacían cada semana y estuvieron como 2 semanas que saltaron. ¡Qué ansiedad! Tienes razón, y yo estaba, pero qué ansiedad, pero qué ha pasado, pero ¿por qué no dicen? Y luego lo explicaron y todo, pero es verdad que sí que te genera ese, pero a ver, si lo hacen cada semana, ¿dónde está mi ¿Dónde están? episodio? ¡Mi dosis! Sí, Así que Sí, sí. revocamos el comentario de Marcia y tendréis un podcast un día determinado al mes. Específico. exacto. Toma. Estamos acá Oh, produciendo en vivo para ustedes. sí, sí. Bueno, ese es otro formato que no habíamos explorado hasta ahora. Hasta ahora, no sé si la gente que nos oye lo sabe o no, pero esto era do it yourself. Era planifica, graba, edita, publica y todo lo tenía que hacer uno. Probar este formato de ir en directo y el poder interactuar con la gente y que la gente entre y comente y saque temas de los que podamos hablar, me parece cuanto menos interesante. Sí, Mm. así Como que la radio, ¿no? Yo, claro, yo que soy de los tiempos de antes, como la radio, que me llamabas a la encanta. radio. Pero sí, vamos a dejar el canal de YouTube en los comentarios, así que ahí van a poder ver cuando buquemos la reunión para grabar. Vamos a Sí, generar se también el pueden unir. evento y la idea es venir con un tema y hablar y yo qué sé, creo que no vamos a interactuar mucho con la audiencia mientras estemos grabando el podcast, pero antes y después, y leyendo los comentarios a la vez que vamos charlando para ir dándole un poco de lo de ustedes, pero bueno, la idea es hacerlo lo más, no sé, auténtico posible, poca producción, pero mucho contenido. Yo lo que haría es que cada uno de nosotros, la noticia más loca o más así que queráis discutir, o la cosa más loca que en este mes que os haya pasado, que cada uno traiga un tema. A ver Sí, quién sí. trae el tema más. Guille, claramente. Seguro, sí, porque se mueven los mundos. El pergamino de hoy he leído todo esto, tal. De ¡Guau! verdad, de verdad. Con eso no hay chance. Guille es el señor de las noticias locas. Es verdad. Muy interesante lo de la misión Artemis 2 para los que no Jo, lo estáis siguiendo, Oh, que es espectacular, ¿eh? sí, Pasa que, fíjate, siento cambiar el tema y meterme en no, no, Artemis. no. es la vida. Nos venden la moto de sí, son los primeros astronautas que llegan más lejos, pues están dando la vuelta y orbitando tal, pero coño, nadie habla de que los chinos ya montaron una base con un robot autónomo que llegaron a crecer 2 hojitas de algodón en plena luna. Sí, ¿Qué y dices? No lo sabía yo No esto. sabía. ¿ves? Ese es el problema de qué mierda de noticias oímos o vemos en el que no nos Está cuenta todo. condicionado. Porque lo Totalmente. más asombroso de los chinos es cómo generan espejos para que la información comunique del lado oculto de la cara a la Tierra. Porque si no, no hay forma de comunicarse. Wow. Y dices, coño, y estamos aquí flipando porque 4 se han montado una Se han cápsula ido. de paseo. Ahora, espectacular el anuncio marketingiano de Nutella flotando mientras los astronautas estaban ahí haciendo sus tareas. Y yo pensé que lo había generado No la lo IA. vi. No, ¿No lo has visto? Pues no, aparece no, un no. bote de Nutella No. flotando y yo dije, coño, esto es un vídeo que alguien ha generado. Y hasta la propia Nutella lo ha retuiteado. O sea, es la mejor Ah, campaña de marketing. qué grandes. Pero me acuerdo en una de estos lanzamientos de Elon Musk, había uno que tenía un dinosaurio de brillantitos. Y ese dinosaurio de brillantitos, mi hija me lo pidió y lo tuve que comprar. Y cuando lo compré, decía en la juguetería que se había agotado en el momento que estuvo Madre ese mía. video. O sea, es tremenda campaña publicitaria tener algo en el espacio. Así que bien por Nutella.
en el espacio y no tan en el espacio. El Tiger Woods se estrelló borracho con el coche y el polo que llevaba el día que lo detuvieron está agotado. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Yo esto no lo Porque el entiendo. mundo está muy mal. Sí, cómo piensa la gente a veces me sorprende, ¿no? Y cómo llega a la conclusión de comprar ese polo. Pero bueno. Ay, ay, ay. Qué bonito, qué bien va vestido Tiger Woods. Sí, exacto, es lo primero que piensas, ¿sabes? ¿Qué polo más chulo? Voy a ver si Me lo voy a estrellar encuentro. con el coche, ¿no? Joder, sí. Jolín. Está bien No, eso. no. Pero sí, yo estoy Guay. en un mes muy espacial, estoy leyendo de vuelta el libro este de Andy Weir de Proyecto Hail High Mary. Estoy reenganchada con lo de Artemis y vi la peli, así que para mí el espacio es el mejor lugar en este momento. Fíjate. Esa es otra que un día discutiremos. ¿Quién coño le pone los títulos en español a las películas? Que ahora se llama Proyecto Salvación. ¿Eh? Coño, en España se ¿En llama Proyecto serio? Salvación. Dice, ¿podéis dejar Proyecto Hail Mary, que es como Andy escribió el libro? Pues no. O por lo ¿No? menos Proyecto Ave María, pero Proyecto Salvación. Sí. Bueno, Sí, no sé cómo sería, la pero Torre de Cristal, ¿no? Es el... sí, hay mucha, no sé por qué lo hacen esto, pero sí que es verdad que hay mucha disciplina de traducir todo, pero no de forma literal, sino más basándose en el significado, no sé. Yo creo que No sé. Interestelar y Proyecto Hail Mary, porque me niego a llamarlo Proyecto Salvación, son dos peliculones, ¿eh? A los que les Buenísimo, guste el tema de buenísimo. Mm, Si no la la vieron, vayan cuántica, al cine que está todavía. no haremos spoiler, ¿eh? No. Pero cómo me gusta a mí el señor con el que se encuentra en pleno Pacífico. Y el final. No. Está muy buena la peli, así que recomendable. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y qué pueden esperar. Y bueno, sigan esperando a que aparezca el episodio ahí en YouTube o en la plataforma de podcast donde nos escuchaban siempre, porque ahí volveremos. Sí, Y Y que sea lo ya que Dios estamos. quiera. que sea lo que Dios quiera. Lo que San Pedro. Lo que San Pedro quiera, exacto. ¿No? Así que Vale. nos vemos en X días. Hala, un mes para ir recopilando las noticias locas. Capaz menos, un poco menos de un mes entre el piloto y el próximo episodio. Vamos a ver qué Perfecto, pasa. perfecto, Expectativas perfecto. las más bajas posibles. Para empezar. Calentar Sorpresa, primera motores. sorpresa. Exacto. Calentando motores. Así que Genial. bueno. Un Muy gusto, bien, Isa. Un gusto, Guille. Igualmente, Un igualmente. gusto a todos. Y bueno, acá nos vemos. Hasta sienta pronto. bien estar de vuelta. Sí, sí. Nos vemos, ¿eh? Sí, sí.